Dios te bendiga en esta noche, nuestro deseo. Damos gracias a Dios por poder estar una noche más en nuestro canal de YouTube. Una voz en el desierto, hoy con un tema interesante y también que edifica nuestra vida. El título es Una verdad latente. Si buscamos en las Escrituras, Mateo capítulo 9, del 37 al 38, dice así: Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Era Jesús el que le hablaba a sus discípulos. Y Jesús le hablaba a sus discípulos porque él caminaba y Jesús tenía compasión de las personas que le rodeaban. Tenía compasión de lo que él estaba viendo. Veía a las personas como ovejas e inclusive decía que las veía como aquellas ovejas que no tienen pastor. No tienen pastor, no hay una guianza. Por lo tanto, ese fue el clamor y dijo: a la verdad, la mies es mucha. Y decimos que esto es una verdad latente. Cuando hablamos de algo latente, es algo que está activo, es algo que es diario, es algo que está en el presente. Y la verdad que Jesús decía era que la mies era mucha, pero los obreros eran pocos. Hoy, después de tantos años del Evangelio y la iglesia establecida en la tierra, nos damos cuenta que estamos en la misma condición, donde nosotros vemos la mies, vemos mucha gente perdida, mucha gente sin rumbo, sin embargo, pocos obreros. No estamos hablando de creyentes, estamos hablando de obreros. Y cuando hacemos la distinción de obrero, tenemos que ir a lo que es el diccionario. ¿Qué cosa es un obrero? La palabra obrero del griego ergate significa uno que labora. Es esa persona que labora y es esa persona que produce. Ese es un obrero. En lo que es la extensión, es aquel que trabaja en la obra del Señor. Trabaja en la obra del Señor, por lo tanto, es llamado obrero. Cuando hablamos de obrero, podemos ver dos categorías, podemos verlas. Son los obreros y también los empleados. Cuando se habla del obrero, se habla de esa persona que hace un trabajo fuerte, hace un trabajo que es arduo. Y cuando hablamos de empleado, es esa persona que trabaja en todo lo que es la parte administrativa, la parte de planificación. Son trabajadores, pero sin embargo el administrador, el planificador, todo lo que es el estadista trabaja, pero sin embargo cuando hablamos de obrero es el que produce directamente. En una empresa, una compañía, está el obrero que está produciendo y también está el empleado, que es esa persona que está en las oficinas, está administrando, pero sin embargo el obrero está directamente en lo que es la producción, directamente con lo que es la producción. Jesús le decía: la mies es mucha, rueguen al dueño de la mies para que envíe obreros a la mies. Estaba diciendo, hombres y mujeres que son creyentes, pero que estén directamente a la producción. Hombres y mujeres que son creyentes, pero que puedan discernir la necesidad del mundo y puedan involucrarse en la necesidad. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, Pablo le habla de esta distinción. Dice la palabra de Dios que Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Por lo tanto, el apóstol Pablo estaba hablando de un obrero que no se avergüenza. Está hablando de una distinción del obrero. Y es que lo que el Señor nos estaba diciendo es que tenemos que tener presente que el obrero que Dios está demandando, el obrero que se necesita para los días que estamos viviendo, para que la obra de Dios sea atendida, es un obrero que las Escrituras nos dice que en primer lugar es un obrero contratado y también es un obrero que ya ha tenido una conveniencia. Amén. Es decir, ese obrero ha convenido también, no solamente contratado, sino que ha convenido. Amén. Cuando vamos a las Escrituras nos damos cuenta que el Señor pone una parábola y pone la parábola de aquel hombre que tenía una viña. Y dice las Escrituras que al tener la viña y ver la necesidad de obrero, él salió en la mañana
y dice que salió en la mañana a contratar obreros. Amén. Y esa es la distinción del obrero que necesita la obra de Dios para estos días. Un obrero contratado, pero también un obrero que ha convenido. Y vamos a buscar en las Escrituras, dice así la palabra, Mateo capítulo 20, versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Es decir que cuando hablamos de obrero para la viña, tiene que ser un obrero contratado. ¿Qué significa esto? Esto significa que un contrato encierra una responsabilidad. Un contrato encierra un compromiso. Un contrato encierra, ¿sabe?, todo lo que presenta el empleador para que el contratado pueda cumplirlo. Es decir, que cuando somos contratados en una compañía, ahí se nos presenta todo lo que la compañía exige: puntualidad, asistencia, horario, es decir, vestuario, manera de que se va a vestir la persona, e inclusive también cómo va a trabajar, los utensilios que va a utilizar, la preparación que tiene que tener esa persona, y todo esto está dentro de lo que es el contrato. Hoy Dios está buscando hombres, mujeres creyentes, que sean hombres que puedan comprometerse con Dios, hombres que puedan comprometerse a ese llamado que Dios está haciendo, a donde está la oportunidad de servirle y también de agradarle, pero sin embargo nosotros aceptando toda la demanda que Dios nos está pidiendo como obreros de la obra del Señor, como obreros de la viña del Señor. Nuestra manera de hablar, de comportarnos, nuestra manera de vestir, bendito sea el Señor, e inclusive nuestra disposición de capacitarnos para la obra, en un discipulado, en un aprendizaje, en una capacitación por el Espíritu Santo a través de la palabra, para que nosotros como obreros seamos eficaces. Dios está llamando a obreros para que estos obreros puedan también ser capacitados y puedan ser hombres de valor. Amén. La palabra de Dios nos llama la atención y nos dice la palabra en Números capítulo 30, versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Es decir, que Dios está buscando obreros que tengan y aprendan a ser hombres, a cumplir con las obligaciones. Amén. Hombres que pueden cumplir con la obra del Señor, con la labor que Dios nos manda, pero teniendo responsabilidad, compromiso, obligación con la obra del Señor. Amén. Y teniendo de esta manera, dice la palabra de Dios, que vamos a aceptar el contrato. Porque el llamado del obrero tiene un contrato y nosotros recibimos el contrato y nos comprometemos con el dueño de la mies a trabajar firmemente, constantemente, como el contrato lo está expresando. Amén. Dice Eclesiastés capítulo 5 del 4 al 5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Él no se complace en los insensatos. Amén. Cumple lo que promete. Mejor es que no prometas y que no prometas y no cumpla. Es decir, que si el contrato es presentado para servir en la obra del Señor como obreros de la mies que tanta hay, tenemos que ser hombres y mujeres de valor, hombres y mujeres de compromiso, hombres y mujeres que cumplen con las obligaciones, y eso es parte del contrato. Y también dice las Escrituras que esto es muy importante en los obreros que quieran ser aprobados por el Señor. Amén. En segundo lugar, el padre de familia no solamente fue a contratar, sino que dice la palabra que después que presentó un contrato, dice las Escrituras que también él convino con aquella persona que había presentado el contrato. Amén. Y eso es muy importante que nosotros entendamos eso. Tan importante es que nosotros, a partir de que nosotros somos contratados, nosotros tenemos que convenir. Y cuando nosotros convenimos con aquella persona que nos ha contratado, una de las cosas que nosotros preguntamos es: ¿cuánto nos van a pagar? ¿Qué voy a recibir de beneficio? ¿Tengo seguro médico? ¿Aún tengo overtime? ¿Aún tengo también otros beneficios de salud? ¿O otros beneficios de lo que es horas por enfermedad? Y eso es un convenio que después de ver el contrato y yo
comprometerme con el contrato, yo convengo con el dueño, porque el dueño quiere bendecir. El dueño quiere bendecir. Y yo quiero decir de todo obrero que tiene un contrato con el Señor y trabaja en la obra de Dios, tiene recompensa. Tiene recompensa. Por eso dice la misma parábola allí, que después que él hizo un contrato, dice la palabra, Mateo 22, dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a la viña. Amén. Dios nos está llamando a que seamos comprometidos. Dios nos está llamando a cumplir con el contrato, con nuestras obligaciones, porque Él nos ha llamado a ser obreros dignos. Amén. Obreros preparados. Hemos firmado el contrato y tenemos que ser recíprocos a la palabra, al compromiso que hemos hecho. Pero también latente que nuestro Dios es un Dios de palabra, y que cuando nosotros convenimos con Él, convenimos en nuestra paga, en nuestros beneficios, vamos a recibir de nuestros beneficios. Vamos a recibir lo que Dios ha prometido para los obreros que trabajan en la obra del Señor. Amén. Porque los obreros que trabajan son dignos del salario. Cuando el obrero trabaja es digno del salario. Y cuando hablamos de salario, viene de esa palabra sal, que en latín es salarium, y se utilizaba en el primer siglo. ¿Por qué? Porque a los soldados romanos, e inclusive algunos administradores, hombres que trabajaban desde el punto de vista administrativo en la ciudad, se le pagaba con este producto tan importante que era la sal. Por eso de ahí viene la palabra salario, porque era la paga del obrero, la paga del soldado. Había una retribución por la labor hecha. Amén. Y dice la palabra que el padre de familia convino en pagarle un denario. Quiero decirte que nuestro Dios, aquellos que trabajan en su obra, ha convenido darnos bendiciones. Amén. Ha convenido darnos también muchas bendiciones, aún la vida eterna. Dice la palabra de Dios que es honroso aquel que trabaja en la obra del Señor. Amén. Dice la palabra que Dios y aún su pueblo puede mirar con honra al obrero que trabaja en su obra. Dios nos está llamando a que nos acordemos que en el convenio que ha hecho con nosotros, y nosotros trabajando en su obra, vamos a ser retribuidos, vamos a ser bendecidos, porque Dios tiene un convenio con nosotros. Amén. Dice la palabra que lo decía Nehemías. Nehemías capítulo 5, versículo 19, Nehemías orando decía, acuérdate de mí para bien. Dice la palabra, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Amén. Nehemías había dejado todas las cosas, había salido ¿a dónde? Había salido a la ciudad a restaurar los muros. Dejó de copero del rey a restaurar los muros. Pero sin embargo, en toda aquella restauración, en toda aquella construcción, Nehemías oraba y Nehemías decía, la paga viene de tu parte, la recompensa viene de tu parte. Yo soy ese obrero que soy digno de esa paga. Y eso es muy importante. Es muy importante. Amén. Primero de Corintios capítulo 15, versículo 58 dice así. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso es muy importante. Pablo decía a los corintios, ustedes son llamados a estar firmes y también son llamados a ser constantes. Y eso es lo que hace un obrero que produce en la obra de Dios. Eso es lo que hace un obrero comprometido en un contrato, que se ha comprometido a ser estable en un área, en una responsabilidad que asume en la obra del Señor. No importa cuál sea la responsabilidad, dar clase, la alabanza, la danza, predicar, a un deportero, cualquier responsabilidad que un obrero pueda atesorar para servir al Señor, debe darse cuenta que tuvo una palabra y esa palabra debe cumplirla en medio de las circunstancias. Pero debe entender también que esa palabra que está por un contrato tiene un convenio. Y el convenio está dado que la recompensa viene de parte de Dios. Que la recompensa no viene de parte del ministro ni de parte del concilio. La recompensa viene de parte del Señor. Por eso Pablo decía, estéis constantes y estéis como firmes. Y Pablo decía que crezca.
Pablo decía que en el servicio ellos fueran creciendo, no fueran menguando, que ni las circunstancias, ni los obstáculos, ni el problema haga que la obra, la labor que tengo en las manos, que Dios me la ha dado, yo mengue en esa labor, sino que yo la haga prosperar, que yo la haga multiplicar, porque tengo un convenio con el dueño de la compañía, el dueño de la mies, que voy a recibir la bendición. Y Pablo decía a los corintios: ustedes tienen que saber esto, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué significa eso? Significa esto: uno, el obrero en la obra de Dios, y el obrero que Dios necesita para estos días es un obrero que firma un contrato, pero es un obrero que tiene un convenio. ¿Y qué ocurre? Que en ocasiones en el convenio hay algo que está fallando. Amén. Y está fallando porque está el obrero digno de su salario y está el obrero asalariado. Amén. El obrero digno de su salario es el obrero que recibe la bendición, pero sus intereses primordial es agradar al dueño y agradar a la obra. No es un interés personal para él. Amén. Y para estos días nos damos cuenta que muchas veces estas cosas ocurren. Amén. Ocurre que nosotros tenemos un área ministerial y esa área la pulimos, esa área también nosotros la hacemos crecer, pero no nos interesa las demás áreas ministeriales. Amén. Y al no interesarnos las demás áreas ministeriales, ya estamos en nuestro propio interés y somos obreros asalariados. Amén. Y el obrero asalariado, cada vez que viene una dificultad, cada vez que viene un tropiezo, el obrero asalariado deja su labor, porque es su propio interés, no es el interés de la obra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 13. Así que el asalariado, el obrero asalariado, huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Bendito sea el Señor. ¿Qué le importa? La paga. ¿Qué le importa? El reconocimiento. ¿Qué le importa? Los likes que me puedan dar. ¿Qué le importa? Que se me anuncie. ¿Qué le importa? Lo que digan de mí. Pero no le interesa la obra en conjunto. No le interesa. Por lo tanto, cuando viene la dificultad, ahí huye. Cuando viene la dificultad, deja lo que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque es asalariado. Pero el obrero digno de su salario, ese obrero recibe de Dios lo que Dios le ha prometido, pero ese obrero no abandona la obra en la dificultad, en los tropiezos. Ese obrero sabe que tiene un llamado, ese obrero sabe que tiene una labor que realizar, ese obrero sabe que está trabajando no haciendo planificación, sino directamente en la producción. Amén. Es más, él vela por los intereses, no de él, los intereses de su Señor. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 27, versículo 18. Quien cuida la higuera comerá de su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá ¿qué cosa? Honra. Ese es un obrero digno de su salario. Amén. Es el obrero digno de su salario. Hoy Dios nos está llamando. Hay una verdad latente. Esta verdad ha sido de generación en generación, de década en década. La mies es mucha, los obreros son pocos. Pero Dios me está llamando a entregarnos ¿qué cosa? Un contrato. Y en este contrato dice todo lo que nosotros debemos de asentar, todo lo que debemos de cumplir, bendito sea el Señor, y comprometernos, amén. Y a la vez que nos comprometemos con nuestras obligaciones, trabajar para la obra del Señor. Y nosotros también hemos convenido con el dueño y le hemos dicho al dueño, ¿sabe qué hay de la paga? ¿Qué viene de la recompensa? Y el dueño nos está diciendo, hay una vida eterna. Hay una vida eterna, pero también nadie que haya dejado padre, madre, que haya dejado esposo, esposa, nadie que haya dejado algo por mí, no recibirá nada, sino que recibirá bendición. Ese obrero que es digno del salario prosperará. Ese obrero que es digno del salario no abandonará el área a la cual está trabajando. No importa si lo reconozcan o no lo reconozcan, solamente le importa agradar al dueño de la mies y que la obra del Señor prospere y continúe hacia adelante. Los días que estamos viviendo han sido sustentados por hombres de compromiso, por mujeres de compromiso, por hombres dignos de su salario, dignos de la recompensa que Dios les ha entregado,
por mujeres dignas ¿de qué? De su salario, de la recompensa que Dios le ha prometido en el convenio del contrato como obrero de la obra del Señor. Dios nos está llamando para estos días a que entendamos que la mies es mucha, pero Dios está llamando obreros dignos del salario. Dios nos está llamando obreros comprometidos. Dios nos está llamando para estos días a que continuemos trabajando, porque su venida se acerca y el reino de los cielos continúa firme y las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Pero todo esto está basado en hombres y mujeres jóvenes, bendito sea el Señor, que pagan un precio, que aceptan la manera que Dios quiere que vivamos y aceptan el contrato y también pueden convenir en lo que es la paga. Dios te bendiga en esta hora. Sé que muchos que nos están viendo en esta noche han sido tocados por Dios. Sé que hay áreas ministeriales en tu vida, por muy pequeñas que sean. No importa lo que Dios ponga en tu vida en la obra del Señor. La mies es mucha, pero la viña del Señor es grande. Es una viña grande donde cada uno de nosotros podemos laborar, trabajar, glorificar al Señor, pero también recibir salario, pero también recibir nuestra recompensa y que seamos obreros dignos de salario, no obreros asalariados. Amén. Dios te bendiga en esta noche, es mi deseo. Oro por mi vida, oro por tu vida, porque yo quiero continuar siendo obrero digno del salario. Amén. Yo quiero cuidar la obra de Dios, ver la necesidad, ver la compasión, tener compasión en la necesidad del que se pierde y de una manera o de otra cubrir esa necesidad. Amén. Y vamos a recibir de Dios. Ya estamos recibiendo de Dios. Amén. Dios está bendiciendo nuestra vida. Su presencia con nosotros ya es una garantía de que todo lo que Dios nos ha dado será bendecido. Cierra tus ojos en esta hora, oramos para bendición. Padre, te damos gracias en esta noche por este hermoso tiempo. Una verdad latente, Señor. Oh, la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a la mies. Señor, 2000 años atrás aproximadamente esta verdad estaba, pero hoy se necesitan hombres, mujeres que acepten un contrato, pero hombres y mujeres que puedan respaldar a un convenio, Señor, aceptar el contrato siendo hombres y mujeres comprometidos, hombres y mujeres de pacto responsables, aún en nuestras obligaciones ministeriales e inclusive en la obra del Señor, pero también hombres y mujeres entendiendo que la paga viene de ti, Señor, y aún que el servirte es un privilegio y hacer que la obra crezca, y de esa manera somos hombres y mujeres obreros dignos, Señor. Por eso te pido que tú bendigas nuestra vida, que tú nos fortalezcas para los días que estamos viviendo, y en medio de la adversidad, en medio de los contratiempos, en medio de los problemas, nosotros pongamos la vista en ti. Y también nosotros, Señor, podamos priorizar, Señor, lo que es tu reino. Bendícenos de una manera especial. Padre, en el nombre de Jesús, con gracia. Amén y amén. Dios te bendiga esta noche, es mi deseo. Recuerda, obrero digno de su salario, no obrero asalariado. El digno de su salario permanece, prospera. El asalariado huye y deja la obra del Señor. Dios te bendiga.